Hoy hablaré de salvación, hablaré de lo que la gente necesita para salvarse. Si la gente pregunta, ¿qué hacer para ser salvo? ¿Qué responderías? Muchos dirían, tienes que hacer la oración de pecadores, pide a Jesús en tu corazón. No es así en la Biblia. Pedro no se levantó el día del Pentecostés y dijo, inclina tu cabeza y pide que Jesús entre en tu corazón. Él estaba hablando del arrepentimiento con Dios y acerca del bautismo en Cristo Jesús. Y él hablaba de recibir el Espíritu Santo, porque necesitamos toda la deidad. Necesitamos a Dios Padre, a Jesús y también al Espíritu Santo. Esto es lo que vemos aquí, arrepentimiento para con Dios, el bautismo en Cristo Jesús y con el Espíritu Santo. Tengo ganas de compartir esta enseñanza con ustedes. Estoy tan entusiasmado con esto y creo que va a provocarte, establecer y liberarte. Así que escucha esta enseñanza y mi esposa al final va a cantar una canción. Dios te bendiga. Bienvenido a este video, espero que esta lección, la lección 7, cambie su vida. Esto va a cambiar a muchas personas, cambiará también a la iglesia, porque estoy hablando de este fundamento de hoy. Estoy hablando de esto, de salvación, porque es importante. Tengo mucho que decir y voy a empezar con esto. Las últimas lecciones hablan de sanidad y también del pedal de arranque. Muchos reciben el pedal de arranque. Voy a compartir algunos testimonios más adelante. Quiero empezar y quiero compartir un testimonio de Canadá. Estábamos allí, mi esposa y yo, fue increíble. Dios está haciendo cosas grandes, cosas increíbles. Estamos sorprendidos de cómo Jesús edifica su iglesia. Conocimos mucha gente de la escuela bíblica que querían unirse a nosotros y realmente fue increíble todo esto. Fue increíble unirse con ellos y escuchar sus testimonios de su proceso en esta escuela bíblica. Empezamos en Victoria y por unos días Dios hizo muchas cosas y tuvieron el pedal de arranque. Luego fuimos a Nanaimo y fue increíble, Dios hizo cosas increíbles ahí. Algunas personas de Vancouver que habían visto el video se encontraban en un campus. Estaban haciendo el trabajo ahí para el evangelio. Oraban por los enfermos de otra manera. Así que querían tener eso como parte de su trabajo en el campus. Vinieron pues y era tan bueno, caminamos en un centro comercial y Dios hizo cosas increíbles. Dirigí a dos de ellos. Fuimos al grupo y cuando los vimos más tarde, ambos fueron sanos. Cuando la gente del campus oró por ellos. El muchacho estaba abierto a Dios y lo llevé a un lado y oré por él y entonces allí conoció a Dios. Abrió los ojos y podías ver algo increíble en él. Comenzó a caminar y le dije, ¿cómo estás? Vi una luz venir sobre mí. Podías ver en sus ojos que conoció a Dios. Dije, tenemos que ir de nuevo mañana. Si quieres más, ven en media hora. Entonces más tarde vino y dijo, soy nuevo. No sé cómo cambiar por dentro, no puedo explicarlo, pero soy nuevo. Oramos por él y se bautizó con el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Se sorprendió de nuevo,
¿De dónde viene? No soy yo quien está hablando. ¿Cómo es? ¿Por qué era tan nuevo en ello? El reino de Dios está creciendo. Muchas cosas sucedieron. Experimentamos persecución, nos echaron fuera de ese lugar y también llegó la policía. Cuando nos echaron, algunas personas que estaban encontrándose con Dios fueron expulsados. No es fácil explicarlo, pero lees en la Biblia que a Pedro y a Juan también los persiguieron, y a otros también se les prohibió hablar de Jesús. Pero después de haber experimentado eso, experimentaron alegría. Y cuando leemos esto, si no lo hubiéramos experimentado, podría pensar que cuando nos persiguen vamos a estar tristes, que vamos a alejarnos de todo y no hacerlo de nuevo. Pero no es así. Cuando te persiguen, experimentas la alegría de Jesús. Una mujer más tarde en la iglesia dio su testimonio y dijo: tengo una vida nueva. Nací de nuevo. Me echaron de un centro comercial. Lo tengo en video y tienes que ver los videos que tenemos de ese lugar. En Nanaimo, otra mujer caminaba con un bastón por hace 8 años, no era capaz de caminar sin dolor y la artritis en su cuerpo. Y ella iba a ser operada 2 días más tarde. Ella se libró de un demonio en una reunión y fue sana. Y entonces caminó sin bastón. 2 días después canceló su operación y llegó a la reunión y allí dio su testimonio. Se levantó el domingo y nos fuimos. Dio su testimonio frente a toda la iglesia. Tomaron su bastón y lo colgaron arriba enfrente del escenario. Así que el bastón está allí como testimonio para todos de que Jesús es el mismo hoy. Cuando ella se levantó y habló, otra mujer dio su testimonio. Ella oró por alguien que estaba mareado y quedó sano el día anterior. Después vimos que pudo sanar el día anterior. Ella era la madre de quien fue sana. Así que Dios estaba sanando a la familia sin ellos saberlo, porque no estaban hablando entre sí. Puedes seguir dando muchos testimonios, porque también fuimos a River Powell, y fue increíble. La gente fue salva, bautizada en agua y también en Espíritu Santo. Creo que bautizamos 9 personas en el río. Y fueron libres de demonios y se reunieron con Dios. A un tipo Dios lo llamó asombrosamente. Una chica de unos 20 años que nació sorda de un oído, y un chico se me acercó y me dijo: Tom, ora por ella. Le dije: no, ora tú por ella, debido a que acababa de ser salvo. De otra manera, él oró por esta mujer que nació sorda. Ella nunca pudo escuchar por un oído, y Dios abrió su oído, y ella escuchó por primera vez en su vida. Dios hizo cosas increíbles, y aún las hace. Vemos qué pasó después que nos fuimos de allí. Hace poco escribieron en Facebook desde Powell River: Tom, tanto que ha estado ocurriendo en el 2º y 3er año de la escuela cristiana en Powell River. Alguien oró por un pie que estaba roto en 2 lugares y este fue sano. Tuvimos una reunión en la escuela y habían niños allí. Eran niños de 2º y 3er grado que oraron por sus compañeros que se rompió el pie y este consiguió sanarse. Un amigo que sus hijos tenían alergias a los alimentos oró por ellos y ellos también fueron sanos. Y una mujer que sus hijos tenían alergia a los alimentos también, no podían comer esto o lo otro y cada niño fue sano. Y oraron por uno que tenía artritis en su codo y también consiguió sanarse. Y el dolor se fue y movió el brazo como no había podido en muchos años. Dios es bueno. Y otro chico escribió desde Nanaimo que un movimiento ha comenzado. Esto continúa y muchas cosas están sucediendo. Ok.
He hecho 5 o 6 videos y van a salir en los próximos días. Algunos están saliendo ahora, así que mira el video de Canadá, ya que es increíble. Y se inició un movimiento después que nos fuimos. Esto es lo que me gusta, que continúa. Tengo mucho que compartir. Voy a poner estos testimonios para que puedas verlos en la página web. Voy a compartir los testimonios que pondremos en marcha la próxima vez. Voy a empezar ahora. Jesús nos manda a sanar enfermos y predicar el Evangelio. Hablamos de sanidad y vamos a hablar del Evangelio, de cómo predicamos en el Evangelio, y lo que es y lo que tienes que hacer para ser salvo. Lo que voy a compartir va a provocarte. Se despertará una respuesta, especialmente si eres de origen luterano, católico o bautista, o si tienes otros antecedentes. Van a provocarte, ya que cada origen, como decía, cada origen tiene sus propias gafas, sus propias tradiciones. Usted ve cuando se trata de sanidad, muchas cosas se enseñan de ello. Pero mucho de lo que oímos en las iglesias de sanidad no es lo adecuado. Es lo mismo del Evangelio. Cuando se trata de esto, ¿qué haremos para salvarnos? Estamos construyendo sobre tradiciones. Tenemos el libro de los Hechos, el modelo Constantino, la Reforma. Estamos construyendo ese fundamento, en lugar de lo que la palabra dice. Vas a verlo claramente en esta enseñanza, lo que hicieron en el libro de los Hechos, donde hubo un renacimiento del cristianismo. Es diferente a lo que hablamos de salvación hoy. Mucho cambió en el tiempo del modelo de Constantino y también de la Reforma. Estamos construyendo sobre la Reforma. Los bautistas y metodistas construyeron sobre ellas. No estamos fundando la base correcta, sobre todo lo que vemos en Hechos. Este es un problema grande en 2 áreas, debido a que muchos carecen de amor. Muchos hoy en día no tienen amor, poder y obediencia a Dios, porque no son verdaderamente salvos. Tratan de vivir como discípulos, pero están con fundamentos equivocados. Y no tienen celo por Dios. No tienen hambre en el interior de ellos por las tradiciones que ellos tienen en su cabeza. Otro problema es que muchos son engañados y un día ellos van a estar delante de Dios. Ellos serán sorprendidos porque pensaban que todo lo que hacían estaba bien. Es un problema. Es un gran problema. Es por eso que voy a hablar de esto hoy. Pero antes quiero orar. Este no es un mensaje fácil de enseñar porque hay gente diferente. Sería más fácil si supiera exactamente quién está delante del televisor viendo este video. Entonces podría hablar más claro y seguro. Me gustaría saber quién escucha y saber hablarle. Saber cómo hablarle. Pero estoy frente a una cámara, frente a personas de diferentes orígenes, y este es un problema. Y es por eso que creo en el discipulado, uno a uno, en el discipulado de grupos pequeños, donde podemos discipular entre sí. Se vuelve más fuerte porque lo haces con una persona a la vez, lo llevas por la palabra de Dios y entonces puedes ver su cambio de vida. Si yo estuviera frente a una persona, lo haría de una manera, pero otra persona de otra manera, y me gustaría llevarlos al mismo lugar. A lo que la palabra dice, 2 maneras diferentes
Y eso es difícil hacerlo con un video. Ruego a Dios me ayude a compartir este mensaje y que el Espíritu Santo pueda tocarle a través de este video. Dios, te damos gracias por lo que haces por las personas del mundo, por todas las personas del mundo que reciben el pedal de arranque y están sanando a los enfermos. Te pido también nos dé la base correcta cuando compartamos el Evangelio. De esta manera no seremos engañados. Ven con tu Espíritu Santo y ayúdeme a compartir lo que tú quieres. Ayúdeme, Dios, a compartir esta palabra y toque a todos. Abre sus ojos, abre sus oídos, abre sus corazones. Dios, tócalos en el nombre de Jesús. Amén. Empezaremos diferente a lo que muchos pensaron. Vamos a empezar con Mateo 7. Voy a leer en Mateo 7 una palabra que se ha usado y se ha abusado en la iglesia. En el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios? Hicimos prodigios en tu nombre. Y entonces les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando estaba a punto del lanzamiento de partida, salimos y sanamos enfermos. Esto es simple y fácil. Pero es tan importante tener la base correcta cuando se trata de arrepentimiento o santidad, o cuando se trata de conocer a Dios. Los testigos de Jehová y otros usan esto para decir que la sanidad y expulsión de demonios es algo que pasó y no es para hoy, y que Jesús diría algún día a muchos, apartaos de mí, nunca os conocí. Él va a decir esto a las personas que sanan enfermos y echan fuera demonios. Pero el problema no es que echaban demonios y sanaban enfermos. Él no decía, tú que sanas enfermos y echas demonios, vete. Este no es el problema. Él va a decir a las personas que sanaron y echaron demonios, sanar y echar demonios era normal en la primera iglesia. Y también será normal en la última. Esto es algo que todos van a hacer. Sanarán enfermos, todos sanarán enfermos y echarán fuera demonios. Es simple y es solo la fe. El problema no es que sanen enfermos y echen demonios. Es que Él dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Él nunca los conoció y Jesús conoce a todos. Es Dios, sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Él sabe todo sobre nosotros. Y cuando dice, nunca os conocí, Él habla de la comunión íntima con ellos. La comunión interior que tiene cada una persona con Dios. Lo conocen a Él como amigo. Caminan juntos, viven juntos. Lo hablaré más adelante. Conocer a Dios no es solo creer en Él. Él nos ha llamado a conocerle. Vamos a Juan, entonces, 17:3. La Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y el que fue enviado Jesucristo. Esto es lo que dice la Biblia. No es creer que Él estaba ahí, es saber que es el único Dios verdadero, y el enviado es Jesucristo.
Así que estamos llamados no solo a creer en Dios, sino también a conocerle. Si voy a la iglesia y pregunto, ¿creen en Dios? Muchos se levantarán y levantarán su mano. Y si les pregunto, ¿conocen a Dios? Dirán, creo que conozco a Dios. Vamos, no debe dudar que conoce a Dios. Pero eso no se realiza en solamente 2 minutos. Necesitas toda la vida para entrar en comunión y conocer a Dios. Debemos terminar esas palabras. Y yo no le conocía, ni sabía que hacía algo por mí. El problema es también lo que dice aquí: apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a Juan 3:4. Todo el que practique el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jesucristo apareció para quitar el pecado, y en Él no hay pecado. Nadie que permanece en Él peca, y nadie que peca lo ve. Así que ellos no le conocen. Eso es lo que Juan 1 está diciendo. Si vives en pecado, no conoces a Dios. Y no importa si eres un sacerdote, no importa, estás detrás del púlpito y predicas. Si vives en pecado, no conoces a Dios. Puedes experimentar mucho de Dios, incluso si no lo conoces, si vives en pecado. Esto es lo que no entendemos. Jesús llamó 12 discípulos. Les dio poder para sanar y echar demonios. Uno era Judas. Era mentiroso y también era ladrón. Él salió mal y entonces se fue al infierno. Era un falso discípulo, pero aún así Dios lo usó. Así que no es una señal cuando somos usados por Dios que todo está bien. Es una señal para experimentar esas cosas. Pero esto no es la señal. Tenemos que ver la vida de la gente y deben vivir una vida santa. El problema aquí no es que echaban fuera demonios y sanaban enfermos, sino que practicaban el pecado. Y realmente no conocían a Dios. Porque si vosotros le conocéis, no viviréis en pecado. Esto es fuerte porque la palabra dice que muchos dirán, Señor, Señor. La razón por la que dicen Señor, Señor, no es una persona pegada como chicle diciéndolo. Señor, Señor. La razón es que lo dice 2 veces, no solamente por decirlo. Es porque hoy en día, si queremos hacer hincapié en algo, en algún texto, subrayamos o lo ponemos en negrita para que la gente vea que es más importante. En la Biblia dijeron 2 o 3 veces para enfatizarlo, para que no se destaque de manera pasiva, sino que sea fuerte. Señor, y serán sorprendidos porque fueron engañados. Muchos fueron engañados. Señor, dirán. Pero ellos fueron engañados. Este es un problema. Muchos al fin de los tiempos serán engañados. Y vivimos en el fin de los tiempos. Vivimos en una época donde la anarquía tiene poder. Y lo vemos en todas las iglesias. Donde sanan enfermos, pueden hacer muchas cosas, pero viven en pecado. Pero para conocer a Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, tienes que vivir una vida santa. Tienes que vivir en santidad. Si usted ha nacido de nuevo, escuche lo que dice el Espíritu Santo. Habla acerca de ser santos.
de ser transformados a la imagen de Dios. Vemos movimientos que parecen correctos, porque muchas personas están bien. Ellos tienen el poder de Dios en una pierna, pero no tienen en la otra el arrepentimiento o la santidad y el temor a Dios. Y creo que la última reforma se basa en las dos piernas. Ellos tendrán el poder de Dios y a la vez santidad y temor, el verdadero arrepentimiento. Esto es lo que siento. Muchos ven mis videos y ahora nos estamos centrando en sanidad en la escuela bíblica. Algunos preguntan, Tom, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Dónde está? Veremos dónde está. Te mostraré lo que creo. Esto es lo que Dios me ha dicho. Serás parte de la última reforma. Este es el 7º video de 20 y hay mucho que compartir. Tenemos que dar un paso a la vez. Siento que debería empezar con sanidad primero, porque la gente piensa, tengo que ser perfecto antes de poder sanar enfermos. Así que nunca empiezan. Puede iniciar el primer día. No se detenga. Así que Jesús habla de muchos. Un día, justo antes, él decía que un buen árbol no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Los conoceréis por sus frutos. Él enseñaba que deben construir sobre la roca. No solo debemos escuchar la palabra, hay que hacerla. Algunos solo oyen y ellos no hacen. Son como un hombre estúpido que construyó su casa en arena. Pero si queremos ser eternos, entonces necesitamos tener temor a Dios en nuestras vidas y construir sobre la palabra de Dios. Voy a hablar sobre el Evangelio y cómo ser salvo. Pablo no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de salvación para todos los que creen. Es un poder sobrenatural y sorprendente, y puede salvar muchas vidas. Es increíble. Oré por uno que fue libre hace unos días, tenía miedo de algo que se apoderó de él. Una soledad muy extraña, y entonces él quería quitarse la vida. Él tenía gente a su alrededor, pero cuando se apoderó de él, no podía ver a nadie cerca de él. Estaba solo en el mundo entero, y entonces quería quitarse la vida. Él experimentó eso antes de conocerme, pero oré y de repente este demonio se manifestó, y entonces salió de él y tuvo paz, y ahí estaba sonriendo. Él fue libre, sintió que esta soledad lo dejó. Yo y todos vimos la manifestación de la forma en que lo dejó. El Evangelio es poder, pero lo más poderoso es la salvación completa. He visto gente en mi contra y Dios los ha tocado y se arrepintieron. Ahora, ellos son mis hermanos y hermanas. Estamos juntos y servimos a Dios. En cambio de vida, es increíble su cambio de vida. Ellos cambiaron totalmente. Pero muchos no ven el Evangelio como poder para salvar. En las iglesias están culpando a la gente. Ellos viven en pecado y tienen problemas y ellos no obedecen a Dios. Siempre tengo que seguirles y llamarlos, tienes que venir a la iglesia.
no es así. Si haces eso con la gente, el verdadero problema es que no son realmente salvos. Tienen la base equivocada. No debes seguir a las personas si están verdaderamente salvos. Como Jesús. ¿Jesús siguió a las personas? ¿Acaso siguió a los primeros discípulos? ¿Qué dijo Jesús? Vengan, síganme. No hay que tener una reunión, simplemente siéntense y hablemos de otras cosas. Vamos a divertirnos hoy. No. Ellos estaban allí y era su deber seguir a Jesús, no que Él los siguiera a ellos. Tenemos grandes cruzadas en todo el mundo, reuniones evangelísticas y millones dicen, sí. Pero fuera de esas personas, ¿cuántos discípulos fuertes vemos después? 95% o 98% de las personas que aceptan a Jesús en cruzadas nunca lo siguen. Nunca están tras Jesús. En todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, muchísimos aceptan a Jesús y lo aceptan muchísimas veces en su vida. Sí, fui salvo y pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Pero usted ve el fruto de esta persona. Usted conoce un árbol por sus frutos. ¿Por qué no ve fruto en sus vidas? Porque no son realmente salvos. Si son salvos, el Evangelio tiene poder para cambiar la vida. ¿Qué queremos? ¿Gente que levante sus manos para aceptar a Jesús y no den fruto? Entonces ellos van a ser engañados. Ellos serán engañados, vivirán una mentira y un día escucharán, nunca os conocí, pecadores. ¿O quieres cristianos fuertes, con buen fundamento y continúen en él? Esto es lo que queremos. Tenemos que ver el Evangelio, y cuando hablo de pedir en tu corazón a Jesús, esto no es algo que Jesús estaba haciendo. No era lo que los primeros cristianos decían. No lo vimos en el comienzo de la Reforma o Renacimiento Bautista y Metodista. No, esto es en los últimos 100 o 200 años. Y en los últimos años se ha aceptado como una verdad en la iglesia. Se ha aceptado totalmente. Si usted va a internet y ve la oración del pecador, es importante en nuestra mente. Creemos que la oración del pecador es bíblica, pero no encontramos eso en la Biblia. Cuando los primeros cristianos querían ser salvos, no oraban ni pedían a Jesús en sus corazones. Hicieron algo muy diferente. Y es por eso que parece que el Evangelio no es tan poderoso para salvar. La razón por la que muchas iglesias tienen problemas al discipularse es que muchos no son salvos. Y voy a provocarte. Yo no soy un evangelista típico, yo no escribo en Facebook. 10 personas se salvaron, 100 fueron salvos. Yo no quiero dar números de personas, no. Prefiero ver menos gente que se salve, pero que vivan realmente para Cristo. Que nunca se separen de Él. En cuanto a la iglesia en Dinamarca, no digo por orgullo, pero he liberado mucha gente y he guiado a mucha gente a Cristo. Si ves la iglesia en Dinamarca, aquellas personas que he llevado a Cristo, todavía ellos están en muchas iglesias alrededor de Dinamarca, y esas personas son más fuertes que otros. Son muy fuertes, debido a que consiguieron las bases desde el principio, y debido a esto, ellos continúan en lo mismo. No es que no vea a la gente apartarse, porque la Biblia dice que sí sucede.
sino que lo hago de la manera que la Biblia lo hace. Veo cristianos fuertes. Otros evangelistas tienen muchísimos números y envían boletines diciendo muchas personas se salvaron, muchísimos fueron salvos, pero usted no encuentra a esas personas en cualquier lugar. Así que, ¿queremos números? ¿O queremos ver cristianos fuertes, obedientes a Dios? Y creo que esto es lo que quieres. Nosotros no queremos engañarnos nosotros mismos. El problema cuando hablas de salvación, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo y debe ser así también en la tierra. Alegrarse cada vez que alguien es salvo. Pero si leo un periódico cristiano, o miro un sitio web y escucho a alguien que ha estado en la calle, los que fueron salvos no pueden regocijarse con ellos porque no quiero pensar que no son salvos. ¿Son verdaderamente salvos? ¿Se convierten de pecados o solamente oran? ¿Continuarán en Cristo? Y esto es parte de nuestra cultura. He oído tantos números de personas que piden a Jesús en sus corazones y algunos son salvos, sí, pero a muchos no los ves nunca más. Por eso no puedo alegrarme con la gente. Yo no quiero eso, quiero escuchar, hey, esta persona se salvó y wow, bien, me alegraré porque recibí un nuevo hermano y hermana en el Señor. Así que no debemos abusar de la palabra. Ellos fueron salvos, tenemos que hacerlo de la manera que lo vemos en la Biblia. Quiero preguntarte, ¿de qué estás salvo? Mucha gente diría, somos salvos del infierno. No vamos a ir al infierno. Sí, somos salvos del infierno. Pides a Jesús en tu corazón, si oras así no vas al infierno. ¿Quieres ir al infierno? No. La gente ora y tal vez no, ir al infierno. Bueno, no estamos salvos del infierno. La Biblia dice eso. Usted no ve a los primeros cristianos arrepentirse y ser salvos del infierno. No es del infierno que somos salvos. Somos salvos del pecado. Salvos del pecado. El pecado conduce al infierno. Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes por qué Jesús fue llamado Jesús? Porque Él nos va a salvar. María le llamó Jesús. ¿Le pondrás por nombre Jesús? Le pondrás por nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Jesús vino como el Cordero de Dios para salvarnos. Si usted es salvo, no es del infierno, es del pecado. Es todo sobre el pecado, que entró en el mundo y destruyó la comunión entre nosotros y Dios. Jesús vino a morir en la cruz para tomar nuestros pecados y que podamos tener comunión con Dios. Él murió para que tuviéramos esa comunión con nuestro Señor. Él quitó lo que nos dividía de Dios, porque Dios es santo. Así que el pecado es realmente el problema. Es de lo que somos salvos. Igual es a la oveja perdida, las 99 ovejas y la que se perdió en Lucas 15. Creo que Jesús dijo que hay más alegría cada vez que un pecador se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentirse. Todo es ver a los pecadores arrepentirse y que vivan la experiencia del perdón. Si usted dice, soy salvo, y aún vive en pecado, ¿eso es posible? ¿Es posible seguir viviendo en pecado y ser salvo al mismo tiempo?
No, no lo es. Cuando hablo de ser salvo, creemos poder vivir en pecado porque somos salvos del infierno. No, no es el del infierno, no es eso el problema, es el pecado. Si continúas viviendo en pecado, no eres salvo. Jesús no vino a interponerse entre nosotros y Dios, como muchos en Dinamarca y otros lugares creen que sucede. Se pone de pie entre Dios y nosotros, entonces no puede ver nuestros pecados. No, Él puede ver claramente lo que hacemos. Usted lea Mateo 7. Apartaos de mí, hacedores de maldad, tú que haces pecado. Él vio su pecado y Él va a ver su pecado y mi pecado. Y si continuamos viviendo en el pecado, un cristiano no continúa viviendo en pecado porque Jesús murió en la cruz. Él hizo todo lo necesario para tomar el pecado. Si realmente quiere conocer a Dios, debe fundamentarse muy bien. Si alguien pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué responderás? Debe responder, oren, pidan a Jesús en su corazón. Ore con ellos, pueden orar primero y yo después. Está bien orar por las personas. El problema es si usted no habla de todo el Evangelio y dice, ahora eres salvo y vas al cielo. No, ore para que se sienta Dios. ¿Están abiertos a Dios? Sí, el Espíritu Santo, pero no por la oración. Eso es algo que hago para estar a solas con la gente y orar con ellos. No es como una oración mágica que salva a la gente, no. Es el corazón, si entiende el Evangelio. ¿Cómo compartir el Evangelio? Mira cómo Pedro lo hizo. Pedro predicó, como ves en el comienzo de Hechos, después que el Espíritu Santo fue derramado en la gente. Pedro predicó y usted lo ve que predicaba. Porque Hechos no es teología sistemática. El libro de Hechos fue escrito de manera que puedes construir teología en él solamente. Pero usted ve lo que hicieron, luego vuelven y ven cómo Jesús compara a Pedro con los demás. No se puede construir teología solo porque en muchos lugares del libro usted no ve el contexto de Pedro. No ve todo lo que predicaba, lo hace ver otras cosas. Él respondió claramente a la gente. Ellos fueron golpeados en sus corazones cuando predicó. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿cómo nos salvamos? Pedro se levantó el día de Pentecostés junto a otros discípulos, pero no dijo, inclina tu cabeza, y si quieres recibir a Jesús, levanta la mano. Veo una mano allí, veo otra mano por allá, otra así, gracias. Ahora haga esta oración, justo en su corazón. Pedro no hizo la oración del pecador, y dijo, sí, eres salvo. No. Esto es lo que hacen hoy. Tampoco lo hicieron los primeros discípulos. Pedro lo hizo diferente, y los primeros discípulos también lo hicieron diferente. Jesús lo hizo muy diferente, y vieron resultados diferentes de lo que vemos hoy. Ellos vieron que el Evangelio es poder salvar. ¿Qué hizo Pedro? Dijo, arrepentíos y cada uno será bautizado en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Y usted recibirá el don del Espíritu Santo para que esta promesa sea para ti y tus hijos, tantos como nuestro Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Hechos 2:38-39. Pedro dijo, arrepiéntete.
y todos se arrepienten. En segundo lugar, será bautizado para perdón de sus pecados. En tercer lugar, reciben el Espíritu Santo. Esta promesa no es solamente para ellos. Esta promesa es para todos a los que Dios llama y para los que están lejos. Es para nosotros, cuando nos arrepentimos y bautizamos para perdón de nuestros pecados. Nosotros, entonces, recibiremos el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el sello de nuestra salvación. Esto es lo que Pedro dijo. Esto es lo que dicen los primeros cristianos. Siempre debemos mirar a Jesús cuando hablamos de teología. Miremos a Jesús para ver si Pedro lo hizo, si Pedro hizo lo que Jesús mandó cuando predicó el Evangelio. Jesús dijo en Marcos y Mateo, al principio se lee la primera palabra que dijo Jesús. Desde entonces comenzó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Lo primero que dijo Jesús, arrepentíos. Lo primero que dijo Jesús. Y lo primero que dijo Pedro, arrepentíos. La Biblia dice que prediquemos el arrepentimiento. Arrepiéntete de pecados y conviértete. Esto es lo que predicaron Jesús y Pedro. Y así lo hicieron los primeros discípulos. La pregunta es entonces, ¿qué pasa con el bautismo en agua? ¿Es algo que hizo Jesús? No, no era algo que él hizo. Fue algo que él predicó. Debe entender que cuando Jesús estaba aquí, todavía existía el antiguo pacto, antes de la cruz. El bautismo en agua viene o tiene que ver con el entierro de Cristo y también la resurrección. Jesús murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. Y el bautismo en agua en Jesucristo es eso. Así que cuando bautizamos en Cristo Jesús, nos levantamos con Él y vivimos una nueva vida. Así que nadie en los evangelios se bautizó en Jesús, porque no había bautismo en agua para esto. Nadie recibió el Espíritu Santo allí porque el Espíritu Santo no fue derramado. Él se derrama primero en el día de Pentecostés, después que Jesús se había ido. A menudo muchas personas no entienden esa verdad y son engañados. Cuando digo es importante que se bautice y reciba el Espíritu Santo, dicen ellos dicen, no. ¿Qué pasa con el ladrón en la cruz? Él no se bautizó. Y yo digo, no, él no pudo, porque en ese momento no había bautismo en agua. En los evangelios nadie se bautizó. El bautismo en agua es para la vida que vivimos cuando nos arrepentimos y nos da la libertad. Para que vivamos una vida santa, así no vamos a escuchar: apartaos de mí, tú que haces desorden. Pero el ladrón en la cruz iba a morir en pocos minutos. A él no le hacía falta la parte de vivir la vida en santidad, sino que allí tuvo perdón de sus pecados.
y entonces tuvo su último aliento y se fue a casa al reino de Dios. Pero usted no está viviendo ese momento y no está colgado en una cruz. Y por eso no puede ponerse en el mismo lugar que el ladrón cuando está en la cruz. Mucha gente es infiel a Dios y vive una mentira totalmente. Están con bases totalmente equivocadas. No debemos construir en el antiguo pacto, debemos construir en el nuevo pacto. Jesús habla sobre el bautismo en sus últimas palabras. Dice, haced discípulos a las naciones, bautizándolos. Así que Él nos mandó a hacer discípulos, bautizarlos. ¿Y qué dijo Pedro? Arrepentíos como Jesús dijo, y sean bautizados como Jesús lo mandó. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, y mira, yo te envío lo que mi Padre prometió, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis llenos de poder desde lo alto. En Juan 16, Él habla acerca del Espíritu Santo, que un día llegará el momento que orarán en mi nombre. Ahora están orando en su nombre, pero un día lo harán. Él dijo, es mejor para ti que yo me vaya, porque entonces puedo enviar al Espíritu Santo. Así que Jesús habla de un tiempo que vendrá, y ahora vivimos en ese momento. Ahora estamos orando en el nombre de Jesús. Los discípulos no lo hacían así. Vivimos después de la cruz. Jesús dijo, arrepentíos. Habló del bautismo del Espíritu Santo, no solo para los discípulos, es para todos los que Dios llama, incluso a nuestros hijos. Así que, si alguien le preguntó a Pedro o Jesús después de la cruz, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos no dijeron la oración del pecador, sino arrepiéntete de pecado. Decían, bautícense en agua en Cristo y seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué arrepentirse? ¿Por qué bautizarse en agua? ¿Y por qué con el Espíritu Santo? Porque creemos en Dios Padre, en Jesús, Hijo de Dios, y también en el Espíritu Santo. Muchas personas tratan de vivir como discípulos solamente con dos cosas. Hay gente que tiene a Dios, creen en Jesucristo, pero el Espíritu Santo no es parte fundamental en su vida, debido a que ellos no tienen la plenitud de Dios. Y ellos están siendo engañados. Vemos la divinidad. El arrepentimiento es hacia Dios. El bautismo en Jesús y con el Espíritu Santo. Contamos con el Padre Jesucristo y el Espíritu Santo y toda la divinidad. Cuando nos referimos a creer en Dios, así conocemos a Dios. Es sobre toda la divinidad. Creer que Dios envió a su Hijo y es revelado por el Espíritu Santo. Tenemos arrepentimiento para con Dios. El bautismo en Cristo Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo. Esto predicaron Jesús y Pedro, y la primera iglesia predicó en Hechos. Pero muchas cosas cambiaron. Llegamos al modelo de Constantino y después la Reforma. Y dijimos, no es por tradición antigua, pero es por fe. Pero han entendido mal algo de lo que es la fe. No estamos construyendo sobre la Reforma hoy, porque había muchas cosas que Lutero no vio. Él no entendió la plenitud del bautismo.
Él ni siquiera experimentó al Espíritu Santo. No lo hizo como lo hacemos hoy. Y si nos basamos en los fundamentos que serán engañados, estaremos equivocados. No digo que hay personas que no son salvas, que viven con Dios. Cuando Jesús nos revela, tenemos que ser fieles a eso. Y Jesús dijo en Juan 15:22, así: llegado y hablado con ellos, no tendrían pecado. Pero ahora no hay excusa. Juan 9:41 dice: si eres ciego, no has pecado. Pero si dice: vemos, vuestro pecado permanece. Cuanto más sabes, más se te pide. No puede haber personas que de buena fe y sin conocimiento son fieles con todo lo que Dios revela. No podían entrar en la plenitud de Dios, pero todavía eran creyentes y vivían con Dios. Y ahora Dios revela más cosas, y Él quiere que entremos en su plenitud y construyamos esa base. La gente es engañada. Pensamos que están bien, un día estarán frente a Dios y se sorprenderán. Usted ve que cuando Jesús habla sobre el fin de su vida, yo realmente no le conozco. Así que construí sobre lo que otras personas hacen, creen o piensan. Construí la palabra de Dios. Muchas cosas que Lutero no sabría sobre el bautismo. Pero el conocimiento fue del arrepentimiento y la santidad y el Espíritu Santo. Pero estamos construyendo sobre esa base hoy. Y sabemos lo que es correcto. ¿Usted tiene una pregunta? ¿Quieres construir equivocadamente con lo que la gente pensaba hace años? ¿Quieres construir en su fundamento y ser engañado? En algunas áreas ya sabes más de lo que sabían. Dios va a pedir más de usted. No se puede tomar lo que Dios te dio, cavar un agujero y enterrarlo. Un día Él dirá: hey, te di eso. ¿Qué has hecho con lo que te confié? Es importante que prediquemos la plenitud de Dios sin importar la historia. Podemos aprender mucho de ella, pero construimos sobre esa base. Dios reveló toda la verdad a la reforma de Lutero, pero se detuvo y Dios envió algo nuevo y nos dio el bautismo bíblico. Pero se detuvieron también. Ellos no vieron el arrepentimiento. Más tarde llegamos al Espíritu Santo. Y vivimos en los últimos tiempos. Y Dios nos revelará. ¿Qué pasa con la fe? Esto no es solo de la fe. La Biblia dice: cree y serás salvo. Sí, es acerca de la fe. Pero hay que entender qué es la fe. En Juan 8, Jesús dijo a los que creen en Él: ustedes son mis discípulos si permanecen fieles a mis enseñanzas. Conoceréis la verdad y entonces seréis libres. Entonces Jesús dijo eso, pero también dice: mi pregunta es, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Creen que Jesús es una persona real que vivió? Eso no fue lo que habló, porque cuando Jesús vivía, ¿cuántos creían que Él era una persona real? Todo el mundo, porque podían verlo y todo el mundo podía tocarlo. Ahora, 2000 años después, todo lo que se trata de creer en Jesús ha cambiado, en no creer en sus palabras ni hacer lo que Él dice, pero creen en una persona histórica que vivió una vez.
Si voy a muchos cristianos y les pregunto, ¿crees en Jesús? Dirán, sí, yo creo en Jesús. Sí, yo creo. Explíqueme qué es lo que cree. ¿Qué cree de Jesús? Yo creo que Jesús vivió una vez y hizo muchos milagros. Bien. ¿Pero vives en pecado? Sí, pero Jesús dijo, arrepentíos. Pero yo creo que Él era diferente. Yo no me arrepiento. Él dijo, bautícese. Sí, pero no hacemos eso. Creo que vivió una vez. Esa no es la fe bíblica. Creer que Jesús vivió. Todos saben que Jesús vivió una vez. Y que Él vivió aquí en la tierra. Todos sabemos eso. Ellos no necesitan fe para creer que vivía aquí en la tierra. Podían verlo, tocarlo y hablar con Él hace 2000 años. Así que creer en Él no es tanto creer en la persona que vivió. Es de creer en su palabra y creer en las palabras que Jesús habló. Cuando Jesús habló, creían que lo que decía era verdad. Entonces Jesús dijo, si de verdad quieren ser mis discípulos, permanezcan fieles a mis enseñanzas. Luego haga lo que yo estoy diciendo. Hazlo y tendrás la vida eterna. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre a no ser a través de mí. Permanece en mis enseñanzas. La fe en Jesús no es creer que Él vivió alguna vez, sino que la fe es serle fiel. Si estás parado en una carretera y un gran camión viene detrás, y en ese momento tú gritas, Torben, cuidado, un camión se acerca. Yo voy a creer en ti. ¿Creo en lo que me estás diciendo y permanezco quieto? No. Si yo creo en lo que estás diciendo, entonces me movería. ¿Estás diciendo que viene un camión? Yo me voy a mover. No es, no creo que sea real. ¿Existes tú? ¿Me estás hablando de verdad? Sé que eres real. Puedo verte. Puedo escuchar lo que me estás diciendo. Cuando hablo de creer, no es si eres real, es acerca de tus palabras. Si creo, voy a moverme entonces. Jesús dijo, arrepentíos. Quien cree en Jesús se arrepentirá. Y dijo, sean bautizados. Quien crea en Jesús se va a bautizar. Cada persona que cree va a bautizarse. Jesús dijo, recibid del Espíritu Santo, y quien cree en Jesús recibirá el Espíritu Santo. De lo contrario, no es el Jesús de la Biblia a quien recibes. O no saben la verdad. Nadie ha compartido todo el Evangelio con ellos. Así que cree en Jesús por lo que enseñó. Cada vez que la Biblia dice que somos salvos por fe, no por obras, no es fe de piedras. No es fe en edificios. No es fe en religión, es la fe en Jesucristo. Esta es la fe que salva. Como Lutero dijo, somos salvos por la fe solamente. Eso lo dijo Lutero, somos salvos por fe solamente. Creo que somos salvos por la fe solamente. Es solo en Jesucristo, es la obediencia a Él. Él dijo, arrepentíos. Si creo que me arrepentiré, voy a ser bautizado. Recibiré el Espíritu Santo. Así que puedo decir que soy salvo por la fe. Sí. Claro que sí. Lo soy, me arrepiento, y el bautismo en el Espíritu Santo. Fui bautizado en agua y aún soy salvo por la fe. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento, cuando habla de la fe, no la fe en un personaje histórico que vivió, es la obediencia. La fe bíblica es serle fiel. No creer en personaje histórico que vivió. Esto es lo que dice la palabra.
Recuerdo hace unos años estaba estudiando religión en una escuela y nuestro maestro aquí en Dinamarca dijo que aquí se puede creer una cosa y hacer otra cosa, pero tenemos que mirar a la verdad. En la tradición judía, creer es hacer. Los judíos no podían creer en una cosa y hacer otra, porque creer en era lo mismo que hacer. Tenía razón lo que decía de los judíos, pero estaba equivocada creyendo una cosa y haciendo otra. Si se le pregunta, ¿qué harás para ser salvo? Diría, creeré en Jesús solamente y seré salvo. Pero tenemos que explicar lo que es la fe y también explicar que creer en Jesús es obedecerle. Y si preguntas a la gente en la primera iglesia, ¿se puede ser discípulo de Jesús y no ser bautizado? Dirán, no, no se puede. Porque en la primera iglesia no tenían la oración del pecador. Tenían el arrepentimiento y el bautismo en agua. Y después recibir el Espíritu Santo. Era lo que tenían. ¿Y por qué es tan importante? Debido a que todo esto tiene que ver con el pecado. Jesús vino a salvarnos del pecado. El arrepentimiento es alejarse del pecado y recibir un nuevo corazón. Así que, si realmente te arrepientes, no puedes vivir en pecado. Debes cambiar tu vida. En las próximas 3 lecciones hablaré de arrepentimiento. Voy a hablar de bautismo en agua y Espíritu Santo. Y si estás arrepentido, no es lo que haces, es también lo que Dios hace. Toma el viejo corazón, quítalo de ti y recibe uno nuevo. Y no peques más, no continúes pecando. Nadie nacido de nuevo continúa pecando. Cuando fui salvo, nadie dijo que era pecador y que no tenía bases no cristianas. Me fui a casa y cada vez que hacía lo que estaba acostumbrado a hacer, sentí que era pecado. Entonces, lo siento, Dios, perdóname, no puedo hacer esto más. Entonces ahora sabía y estaba convencido que era pecado. Las cosas que hacía sin ningún problema, ya no podía hacerlas nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios me había dado una nueva naturaleza. Y sé que la gente dijo, vamos, Torben, Dios no es así. Pero nadie podía decirme la diferencia. Porque en mí había una nueva naturaleza. Sabía que era el pecado y por eso empecé a vivir una vida santa. Entonces conoces al árbol por su fruto. Si tienes comunión con el pecado, no conoce a Dios, porque Él es santo. Y Jesús vino a salvarnos. Así que el arrepentimiento es un nuevo corazón hacia Dios. Es recibir un corazón nuevo, que Dios cambie tu vida. Ananías dijo a Pablo, levántate, lava todos tus pecados, el bautismo salva. La Biblia dice que el bautismo nos salva. También arrepentíos y bautícense para perdón de los pecados. El bautismo salva. Y no entendemos por qué no tenemos la mentalidad judía. En ese tiempo, las cosas físicas tenían un fuerte impacto espiritual. Ahora tenemos una mente griega y pensamos en símbolos. No, no es un símbolo. Te salvas, cambia vidas. He visto gente libre de demonios cuando son bautizados.
La gente se sana, entregan el pecado cuando son bautizados. Cuando predican, lo hacen con fe. El bautismo es muy fuerte. La salvación tiene que ver con el pecado, porque somos salvos del pecado. Muchos cristianos se han arrepentido, pero están luchando con el pecado. No son libres. ¿Por qué? Debido a que no son bautizados en Cristo Jesús. O son y no saben de qué trata el bautismo realmente. Me bauticé y no sabía de lo que se trataba, pero años más tarde, Dios ha revelado en Romanos 6 que por medio del bautismo somos libres del pecado. Ahora podemos vivir una vida santa. El pecado no tiene dominio en nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo el capítulo es sobre la libertad del pecado. Y comienza con el bautismo. Y de repente era libre. Una libertad increíble. No más condenación. Yo era libre de pecado. Yo no tenía que decir, oh, he pecado. No, yo era libre en ese momento. Fui librado del pecado. Y porque soy libre y porque yo experimenté la libertad, he experimentado osadía delante de Dios. Porque no me avergüenzo, porque soy libre. Muchos no han experimentado eso porque no son bautizados y no saben lo que el bautismo hace. Los primeros cristianos lo sabían y tenían libertad de sus pecados y la libertad hacia Dios. Y esto es tan importante para la entrada de la vida que leemos en Hechos. También necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, y eso es más que hablar en lenguas. Se está hablando en lenguas, esto es una señal. Pero no solamente es hablar en lenguas, es el poder de evangelizar y mucho más. El Espíritu Santo trata con el pecado en nuestras vidas. Se hace una vida santa para que podamos ser santos como Dios. También es un fruto del Espíritu para revelar el pecado y a Jesús en la palabra. Y podemos decir, los pecadores que están viviendo en pecado, arrepiéntanse y pidan perdón y experimentarán cómo Dios les da un nuevo corazón. Entonces eres bautizado y dices adiós al pecado, adiós vieja naturaleza, estoy limpio, todo lo viejo se va. Se necesita poder para vivir la nueva vida y Dios quiere limpiarla. Quiere limpiarla siempre. Y que sigas siendo santo como Dios es santo. Y el Espíritu Santo viene para que vivamos nuevamente. Se puede ver que esto es más que pedir a Jesús en tu corazón. Quiero ir a través del libro de los Hechos y ver de otros textos donde la gente fue salva. Y hay muchos en la Biblia donde se salvaron 3,000, se salvaron 5,000. Pero hay otros lugares que podemos ver y aprender más de todas estas cosas. En Hechos capítulo 8, Felipe estaba en Samaria y lees acerca de la fe. La palabra fe está allí y Felipe era nuevo en la fe. Debido a la persecución, se fue a Samaria y vio un renacimiento. No sabía todo del Espíritu Santo. Él estaba allí desde el principio. Y cuando vio salvación, los bautizó inmediatamente en Jesucristo. Pero como él no oró para que las personas reciban al Espíritu Santo, los discípulos se acercaron y pusieron sus manos sobre ellos y entonces recibieron. Yo he bautizado a muchos con el Espíritu Santo y muchos no tienen la plenitud de Dios. Tenían el arrepentimiento, el bautismo en agua, pero no la plenitud, y es lo mismo que leemos en Hechos 8.
Dice que tenemos que ir a la gente y poner las manos en ellos para que reciban. Aquí es interesante, un hombre llamado Simón vio al Espíritu Santo en mano de los apóstoles. ¿Cómo él vio eso? ¿Cómo el apóstol vio que no había recibido al Espíritu Santo? Siempre hay señal cuando la gente recibe, y la señal es hablar en lenguas y profetizar. Esto es siempre una señal. Abren sus bocas y algo sale. En Hechos lees al principio que hablaban en otras lenguas y entonces la gente los podía entender. A menudo no se hace eso. En Hechos era muy especial porque en ese momento había gente de muchos países en Israel y Dios quería mostrar el bautismo del Espíritu para predicar el Evangelio. Bauticé a alguien con el Espíritu Santo hace 2 semanas y experimentó que el Espíritu Santo vino sobre ella y habló en lenguas personales y yo podía escuchar las frases. Era un lenguaje lleno, era un idioma totalmente. Podía entender que hablaba en una lengua diferente. Y entonces ella continuó hablando y estaba adorando a Dios. Era muy fuerte. Las lenguas personales es lo que la gente experimenta en su mayoría y son para todo el mundo. Y hablando un idioma diferente es un tipo de lenguas. Hablaré sobre eso más tarde. Debido a nuestras gafas tradicionales, muchos no entienden diferentes tipos de lenguas. Y dicen, no todos hablan en lenguas. Ellos creen que es para todo un tipo de lenguas, y esto no es así. En Hechos capítulo 8, Felipe sigue adelante y se conoce en este momento con el eunuco. Usted no ve aquí que Felipe predicó al eunuco, pero lees la respuesta del eunuco y su respuesta fue, ¿no hay agua? ¿Puedo ser bautizado? De su respuesta entonces sabemos que predicaba el bautismo en agua. Voy a hacerte una pregunta. ¿Has estado en muchas reuniones donde un predicador comparte el evangelio? ¿En cuántas reuniones has estado donde predican el evangelio de la manera que es verdad y de la manera que se necesita, y que responden a ese evangelio diciendo quiero ser bautizado? La mayoría no escucha eso. Ellos nunca han estado en una reunión donde alguien predique el mismo evangelio que Felipe, donde las personas responden ¿puedo ser bautizado? Pero todo el mundo en Hechos predicó de manera que las personas respondían, ¿puedo ser bautizado? Ellos no decían, pide a Jesús en sus corazones. Al igual, arrepiéntanse sin ser bautizados. No. El bautismo es lo que realmente es. Realmente, si la gente no responde lo mismo que el eunuco, ¿realmente lo predico? La forma que respondieron a Pedro los 3,000 bautizados el mismo día. En el capítulo 9 leemos cómo fue salvo Pablo. Tenga en cuenta que se bautizó a medianoche. Usted no lee de la fe, pero la fe estaba allí con él. Porque él fue bautizado y en ese momento recibió al Espíritu Santo. Ananías vino y dijo, yo debo poner mis manos en ti para que recibas al Espíritu Santo. En Hechos 10 se lee que Pedro en la casa de Cornelio, y puedes ver que ellos recibieron el Espíritu Santo, porque estaban hablando en lenguas y la adoración a Dios. Esta no fue una señal de que habían recibido el Espíritu Santo. Eran las lenguas
porque siempre hay señal. Él dijo, si ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿qué les impide ser bautizados? He bautizado niños. No creo que el bautismo de niños, no creo en eso, ya que no es bíblico, pero bauticé niños de 7 años y reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas y reciben igual que nosotros recibimos. ¿Y qué les impide ser bautizados? El Espíritu Santo da una señal de que fue derramado sobre ellos antes de ser bautizados en agua. Si no estoy seguro que la gente entienda realmente lo que es el Evangelio, a menudo oro por ellos y reciben el Espíritu Santo. Es una señal que Dios los acepta. Si Dios los acepta, yo los bautizo. No tiene que ser el bautismo en agua antes de recibir el Espíritu Santo. A menudo es así, sobre todo con los religiosos, con un luterano o un reformista de Constantino. Entonces, en el capítulo 16 se puede romper esta tradición y vemos que es fácil recibir al Espíritu Santo. En el capítulo 16, Pablo y Silas recibieron y ellos dijeron, cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos. Esto se lo dijeron al guardia. Muchas personas se detienen allí. Tenemos que explicar qué significa esto. Entonces, esto significa que todo el mundo se bautizó la misma noche. Una vez más, su respuesta es que se bautizaron en agua. Y creo que con el Espíritu Santo. Es lo que leemos en el Evangelio ahora. Y por último, vemos muy claro en Hechos 19:2, donde Pablo llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Significa que algunos cristianos creían en Jesús. Pero al igual que otras personas a lo largo de la historia, no sabían sobre la plenitud de Dios. Ellos se arrepintieron y creyeron en Jesús, porque no recibieron el bautismo. Y Pablo fue y dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Para muchos es una pregunta extraña. Es una pregunta muy rara. Muchos están enseñando que si cree tiene el Espíritu Santo, pero es diferente creer y es diferente ser salvo y bautizado con el Espíritu Santo. Si usted se arrepiente, es a través del Espíritu Santo, pero usted todavía tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó en Juan 20, dice que Él sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y recibieron la vida, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y entonces les dio el Espíritu Santo y más tarde les dijo, permaneced en la ciudad hasta que reciban el poder. Y hay que ser bautizados con el Espíritu Santo también, y otros decían, no hemos oído hablar del Espíritu, es el mismo hoy de esta iglesia o de esa. Hay personas que no saben del Espíritu Santo. Nunca han escuchado hablar del Espíritu Santo. Y Pablo dijo, ¿por qué llegasteis a ser bautizados? Solo tenían el bautismo de Juan, del arrepentimiento. Pablo dijo, Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero para perdón de pecados Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Muchas personas son como las de Éfeso, solo tienen arrepentimiento y no el bautismo correcto. Muchas personas en la iglesia luterana y modelo Constantino, muchas personas en otras iglesias no tienen el Espíritu Santo. Muchos en otras iglesias ni siquiera conocen el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿sobre qué fundamento están? Muchos irán delante de Dios.
Y entonces Él les dirá, vete, no te conozco, realmente no sé de ustedes que viven en pecado, vivían en pecado. Va a estar delante de Jesús, no delante de Lutero o Juan el Bautista, los metodistas, ni los hermanos Wesley, ni delante de Moody Finney o Spurgeon o cualquier otra persona. Usted estará frente a Jesucristo. ¿Sobre qué fundamento estás? ¿En tus cajas religiosas o construyendo en la palabra de Dios? Esto es difícil para muchas personas. Algunos están dentro de estas cajas y conocen la verdad, pero tienen miedo de obedecerla. Esto va a costar su posición, por eso no obedecen. O va a costar sus amigos, a la familia, a los pastores, les puede costar sus puestos de trabajo. Y están por tanto engañados porque confían en el sistema más que en la palabra de Dios. Usted tiene que decidir confesar al Señor. En Romanos 10:9 dice, confiesa a Jesús como Señor. Se lo dijo a los judíos, hubo mucha oposición por eso, y la gente quería llevarlos de vuelta a la fe judía. Tenían que entender lo que querían circuncidarse y no volver a eso. O querían tener sus cabezas cortadas, por lo tanto escribió, confiesa a Jesús como Señor. Esto es algo que va a costarle su vida. Pero si usted confiesa a Jesús como su Señor y hace lo que Él dice, entonces será salvo. Es necesario confesarlo. No importa lo que la gente que te rodea dice o lo que el sistema dice, necesita confesar a Jesús como Señor. Usted necesita arrepentirse de su pecado, necesita ser bautizado en agua, en su propia fe. Este es el bautismo, significa bajo el agua. No rociar solamente agua, este no es bautismo. Recuerde que siempre hay una señal. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, sé que hay personas que han recibido el Espíritu Santo y estos se llenan, pero no hablan en lenguas debido a sus gafas religiosas. Tienen que entender cómo funciona el Espíritu Santo. Entonces, tienen que usar el don que ya tienen, y hablaré de eso cuando hable del Espíritu Santo. Esto es lo que quiero decir a usted que predica. Si quieres ser fiel, entonces es necesario predicar correctamente el Evangelio del arrepentimiento de pecado, el bautismo en Cristo y recibir el Espíritu Santo. Hacemos lo mismo todos los días, la gente se sienta, yo comparto el Evangelio y se arrepienten y son bautizados en agua y reciben el Espíritu Santo. Es importante para los salvos esto. Es muy importante. Ahora, si ustedes no tienen esas cosas, encuentre a alguien que pueda bautizarlo. A menudo se trata de la imposición de manos por otras personas que tienen el Espíritu Santo. También puede orar usted mismo y recibirlo. Usted lo necesita y es importante que comparta el Evangelio de arrepentimiento. Y hablaré después sobre arrepentimiento, bautismo en agua, también hablaré sobre el bautismo del Espíritu Santo. Voy a tomar el tiempo para mostrar cómo comparto el Evangelio fuera de esas cosas. La próxima vez te mostraré otras cosas, yo no sé todavía, pero eso voy a compartir. Si usted tiene preguntas, puedo responderlo en las próximas 3 o 4 lecciones. Oraré y mi esposa cantará una canción, escúchala y deja que el Espíritu Santo te toque. Dios, te doy gracias por esta enseñanza y todo lo que haces, y que esto haga la iglesia, Señor. Que construyamos la base correcta con el arrepentimiento, el bautismo en agua y el Espíritu Santo. Dios, envío esta enseñanza para liberar a la gente del engaño y libre de compartir el Evangelio correcto. Que sean libres para compartirlo. Dios, que la gente alrededor de ella haga todo lo correcto, usa esta enseñanza y usa a mi esposa con su canción también. Toque a la gente a través de esta canción
y esta palabra en el nombre de Jesús. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Jesus, Lamb of God, who took all sin and shame. Jesus, Lamb of God, who took my sin and shame. You died instead of me. You took that punishment that belonged to me. You took that sickness at the cross. At the cross you took my suffering. Jesus, Lamb of God, who took all sin and shame. Jesus, Lamb of God, who took my sin and shame. You died instead of me. You took that punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you. Jesus, you gained a final victory. Jesus, I worship you. The power of darkness you defeated forever. Jesus, thank you, Jesus. God is calling you today. Give your life to Him. And let Him cleanse you now and set you free. Then your
Jesus.